Bendiciones, bienvenidos a su programa Razón de Vivir, y hoy le tenemos un contenido súper interesante, un contenido explosivo, un testimonio tremendo de parte de Dios y conducido de una forma magistral por Jesse Santiago. La palabra dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a todos los que creen. Si usted cree, prepárese para ver milagros en su vida en Razón de Vivir. Muchísimas personas están afectadas de diferentes enfermedades o de diferentes situaciones y realmente no han visto la mano de Dios manifestada en su vida porque realmente no le han creído. Uno de los mayores milagros es la salvación. Pues nosotros en el día de hoy tenemos con nosotros al evangelista Eduardo Antonio Méndez, quien va a compartir un poderoso testimonio que va a tocar tu corazón. Y es posible que en algún momento tú te sientas identificado. Eduardo, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Amén, Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda para estar aquí en este programa. Y yo sé que muchas personas van a ser bendecidos. Amén. Eduardo, explícanos cómo tú llegas a los caminos del Señor. Amén. Para los años 93, yo tenía unos 22 años y sentía algunos síntomas extraños en mi cuerpo. Esos síntomas me llevaron a ir al médico. Recuerdo que una vez visité a un doctor y el doctor me envió donde un otorrino especialista y me dijo que tenía que hacerme algunos exámenes porque tenía mucha fiebre, mucha diarrea, tenía algunas llagas en la boca. Y pues el médico me envió a hacerme un examen de laboratorio. En el examen descubrió que tenía mucha sangre. Entonces, cuando me sacan la sangre por primera vez, el médico me dice que tenía que repetirme el examen nuevamente. Y me hicieron el examen 4 veces. Las 4 veces el examen salió positivo con el virus del SIDA. Ok. Entonces, ¿cómo te sentiste tú cuando el médico te dio esa noticia? Cuando el médico me dice que tenía VIH positivo, o sea, no VIH sino SIDA, son dos cosas diferentes. El virus, una persona tiene el virus y eso es lo que produce el SIDA. Pero en el estado que yo estaba, ya no era el virus sino SIDA. El médico me dijo que en 2 meses yo podía morir. Pero cuando él me dijo que tenía la enfermedad del VIH, de la enfermedad del SIDA, yo le dije, doctor, usted está loco, ¿dónde yo voy a conseguir esta enfermedad? Apenas tenía 22 años, pero yo no sabía que el virus estaba en mi sangre ya. Ok, o sea que cuando fuiste al médico ya la enfermedad estaba muy avanzada. Estaba muy avanzada. Cuando el doctor me dice que en 2 meses yo podía morir, pues yo me fui a la casa. Y cuando llegué a la casa, mi tía sabía que yo estaba buscando unos resultados. Ella me dijo cómo salió el examen. Y yo le dije que te estaba haciendo el examen del SIDA. Perfecto. Y yo le dije, el VIH está positivo. Pues cuando mi tía escuchó esto, mi tía empezó a llorar. Toda mi familia se dieron cuenta que yo tenía el examen del VIH positivo. Mi familia no contaron con mi vida. Todos creían que yo podía morir. Empecé a vivir una situación muy difícil. Pero algo muy importante, Jesse, y es que en ese tiempo yo no pensé en Dios, yo no pensé en médico, yo no pensé en nadie. Yo lo que pensé es que iba a morir. Es bueno resaltar precisamente que Eduardo no era cristiano cuando precisamente fue contagiado del SIDA. Así es. Entonces, cuando estoy en una habitación pensando en que me voy a morir, 20 de abril del año 1993, un martes en la mañana. O sea que te diagnosticaron que tenía SIDA y la enfermedad se fue desarrollando de manera acelerada. Sí, claro. Y cuando el médico me dice que tenía la enfermedad del SIDA, yo entro a una habitación y yo pensé, digo, bueno, yo me voy a morir. Como el doctor dijo que en 2 meses yo puedo morir, yo cogí un calendario y empecé a calcular los días. Yo dije, bueno, 20 de junio, un mes. 20 de abril, de mayo, un mes. 20 de junio, 2 meses. Dije, si no me muero el 20 de junio, el 30 por lo menos me muero. Pero en ese momento yo no había pensado en Dios, pero Dios pensó en mí. Amén. Jesse, son muchas las personas que están en la calle con diversos problemas. Ellos no piensan en Dios, pero Dios piensa en ellos. Amén. Ese fue el caso mío. Entonces, en ese momento, como Dios pensó en mí, aconteció algo sobrenatural. Estando en la habitación,
y yo escucho que alguien me llama por mi nombre. Eduardo, yo me paré de la silla donde estaba sentado, salí, abrí una puerta de una habitación, solo en la casa estábamos mi tía y yo. Y pasan como media hora, porque yo volví a mi asiento, y cuando pasan como media hora yo escucho esta voz que dice, Eduardo, yo soy Jehová Dios que te llamo. Y te llamo como instrumento mío para que predique mi palabra. Te voy a sanar del SIDA para que muchos crean que yo sano el SIDA. Bendito Dios. ¿Eso fue al cabo de qué tiempo después que le diagnosticaron que le faltaban 2 meses para morir? Ese fue el mismo día. El mismo día que le dan la noticia. Perfecto. Usted sabe que la enfermedad del SIDA, al que le dicen que usted tiene el SIDA, eso es como decir una sentencia de muerte. Sí, definitivamente. Entonces, ese día yo recibo la noticia de que yo voy a morir, pero ese mismo día yo recibo al dador de la vida, que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo escuché la voz de Dios no es la voz de los hombres. Cuando yo escuché la voz de Dios, yo salí hacia una iglesia y me junté con un primo y le dije, quiero que me lleve a tu iglesia, porque yo quiero conocer quién es Jehová, Él me ha llamado y yo le quiero servir. Llegué a la iglesia, hicieron el llamado, acepté al Señor. Cuando oraron por mí, algo entró dentro de mí. Fíjate, Jesse, que es importante darle a entender a los amigos que me están escuchando que una cosa es creer en Dios y otra cosa es servirle a ese quien usted cree. Amén. Así es. Cuando yo confesé mi pecado y le dije a Dios, perdona mi pecado, entonces Dios entró a mi corazón. Cuando yo me puse sobre mis pies, de donde yo estaba postrado, no fue el mismo cuando me postré. Cuando me puse sobre mis pies, sentía que algo sobrenatural había tomado mi vida. Entonces salí a mi casa y cuando voy para la casa empecé a pensar, yo dije, pero la enfermedad del SIDA no se cura. Pero vino un pensamiento a mi mente y el pensamiento fue, algunos cristianos dicen que cuando le servimos a Dios, Dios hace milagro. Entonces yo mismo dije, pues Dios, si tú haces milagro, el SIDA tiene que salir de mi cuerpo porque tú eres más grande que el SIDA. Así es. Apenas tenía horas que había aceptado al Señor. Llegué a la casa y en la casa me postré sobre mi rodilla y hice con Dios un pacto. Yo no sabía que había hecho un pacto con Dios, hoy lo entiendo. Le dije a Dios, Dios, tengo el SIDA, nadie me va a sanar, no hay quien me lleve al médico, ¿quién me va a internar en una clínica, en un hospital? Mis familiares están en mi campo. Le dije, Dios, si yo me muero, no tengo problema, yo me voy contigo a la gloria, porque yo te acepté en mi corazón. Pero le dije, pero si tú me sanas, yo te prometo testificar donde tú digas y cuando tú digas que tú sanes el SIDA. Amén. Y es por eso que precisamente está con nosotros en el día de hoy Eduardo. Pues hay muchas cosas que acontecieron en ese lapso de tiempo de 2 meses. Eduardo va a continuar con su testimonio más adelante. Continuamos, señores, con Eduardo Méndez, un evangelista de Dios que en el día de hoy comparte su testimonio, cómo el Señor le sanó del SIDA. Eduardo, dime, ¿qué transcurrió en ese lapso de tiempo? Te diagnosticaron que tenía SIDA, luego recibe al Señor ese mismo día, nos comentaba en la sección anterior, y en ese tiempo, porque el médico te dio 2 meses para que estuviera con vida, ¿qué sucedió? ¿Los síntomas? ¿Cómo tú pudiste manejarlo? Cuéntanos. Yo sí, lo primero es que después de que hice la oración al Señor, de que si Él me sanaba, o sea, le hice la promesa al Señor, yo sentí una fortaleza sobrenatural y Dios empezó a derramar sobre mi vida pasión por la oración. Yo entendía que el único remedio, la única solución que yo tenía era Dios. Amén. Y eso me llevaba a pegarme a Dios. Yo me postraba de rodillas y duraba horas orando. Dios empezaba a fortalecerme, a desarrollar en mí un ministerio de intercesión, de tal manera que Dios empezó a hablarme a mi espíritu. Dios empezó a ministrarme personalmente. Y recuerdo que cuando tenía unos 2 meses, en aquel lugar yo tomé la decisión y entré a una habitación a orar a solo con el Señor. Le dije, Señor,
yo quiero saber en realidad si tú me vas a sanar, porque tú me dijiste que tú sanabas el SIDA, pero yo quiero saber si me vas a sanar. Y empecé a orar al Señor, y después de que tuve muchas horas orando en una habitación, yo escuché exactamente la voz de Dios, y me gozaba ahorita que usted señaló el capítulo 11 y verso 40 del libro de San Juan. De Marcos. De Marco, perfecto, que habla sobre si cree verá la gloria de Dios. Amén. Estaba en la habitación, y mientras yo oraba, tuve un éxtasis, o lo que conocemos como una visión. Y a una distancia como de 30 metros yo veo ese personaje con una vestidura muy elegante. Yo no vi su rostro, pero en el éxtasis yo escucho cuando me llamó por mi nombre y me dijo: Eduardo, si cree verá la gloria de Dios. Bendito. En el instante yo despierto y yo pienso y digo, pero yo no estoy durmiendo, ¿por qué yo vi esto? Entonces escuché la voz del Señor que me dijo: yo soy Jesús. Alabado Dios. En ese instante el Señor me dio la primera encomienda. Él me dijo: Eduardo, yo dije que te iba a sanar. Yo quiero que tú vayas a los hospitales, predica mi palabra, pon la mano sobre los enfermos, yo lo voy a sanar, pero tú espera mi tiempo. Pero es algo realmente contradictorio ante los ojos de los hombres, porque el Señor le da el mandato que usted está enfermo, pero Él le dice que ore por los enfermos. Y recibió entonces el don de sanidad al cabo de 2 meses después de estar recibiendo al Señor. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a ir a los hospitales, en los hospitales yo decía, por ejemplo, yo iba al Padre Villini, al Morgan, y le decía a los enfermos moribundos, le decía: Jesucristo te puede sanar de esa cama. No importa que sea cáncer, que sea SIDA, que sea problema renal, Él puede sanarte si tú crees. Entonces, cuando yo me iba a la casa, yo me postraba sobre mis rodillas y le decía a Dios: Señor, tú me estás mandando a orar por los enfermos, muchos están creyendo y están siendo sanados, y yo, ¿qué vas a hacer conmigo? Entonces Él me volvía a repetir y me decía: yo te dije que te voy a sanar, pero que espere mi tiempo. Gloria a Dios. En eso transcurrió un lazo de tiempo, ya los síntomas disminuyeron ya a 3 meses, los 4 síntomas que tenía desaparecieron, no estaba sanado, pero sí desaparecieron. Al cabo de 3 meses, de 3 meses, ya sí, los síntomas iban desapareciendo. Disminuyendo. Entonces el Señor empezó a trabajar conmigo en la iglesia, me involucró lo que es el ministerio predicando la palabra. Ya al cabo de unos 2 años, el Señor me dice: quiero que entregue todos los cargos que tiene la iglesia y te mueva por las provincias a predicar la palabra, a ministrar mi palabra. Y un día el Señor me dice: yo te voy a sanar y este es el tiempo. Pero exactamente en el tiempo cuando Dios me dice te voy a sanar, los síntomas se manifiestan en mi cuerpo. Ajá, de una manera más frecuente. Más avanzado. Más yo le pregunté: Señor, yo no entiendo, hace unos como 2 años los síntomas tú lo detuviste, ¿y qué pasó? Entonces Dios me dijo: sí, mi siervo, lo agarré en mi mano para prepararte en el ministerio. Alabado. Pero ahora ha llegado el momento de yo mostrar mi gloria sobre tu vida. Llama a tu pastor y dile que yo te traje con el SIDA porque llegó la hora de sanarte. O sea, Eduardo, que usted se mantuvo constante orándole al Señor y también trabajando para su obra, obedeció el llamado, aún permaneciendo con la enfermedad del SIDA, porque así es, duró 2 años. Así es. Entonces, al cabo de 2 años, cuando el Señor me dice que vas a manifestar su milagro en mi vida, yo hablo con mi pastor para ese entonces, y le digo que cuando vine a la iglesia vine con la enfermedad del SIDA, pero que Dios me había dicho que me iba a sanar y que era el tiempo de sanarme. Entonces empezamos una serie de exámenes nuevamente. Para ese entonces, recuerdo que un día amanecí en mi iglesia. Me gustaba mucho orar en mi iglesia porque, de hecho, duré un tiempo viviendo en la iglesia porque me vi desamparado aquí en Santo Domingo, en la casa donde yo vivía. En esa casa, pues, era de una familia mía. Y me vi desamparado, la destruí en la casa, me fui a vivir a la iglesia y dormí en el piso de la iglesia toda la noche. Todas las noches. Allá recuerdo que un día yo quise salir a alquilar una casa y el Señor me dijo: no es el tiempo de alquilar casa, te quiero en la iglesia en el altar orando. Eso fue en todo el proceso. Todo ese proceso. La enfermedad del SIDA. Perfecto. Muchas veces Dios me permitía amanecer sobre mis rodillas orando. Pero en ese momento, cuando Dios me permitía amanecer
Dios trataba conmigo, me mostraba alguna visión, veía personajes, ángeles que me hablaban, me decía el Señor te manda a decir tal cosa. Al otro día yo sabía lo que iba a acontecer cuando alguien venía a decirme algo, porque el Señor me guiaba, todavía me guía. El don de revelación. Por su misericordia. Amén. El Señor trataba conmigo muy de cerca sobre esta situación. Amén. Y la familia, ¿cómo, ya sabiendo que el médico le había dado 2 meses de vida y viendo que no aconteció, ¿cómo la familia lo tomó? Esa pregunta es muy importante porque en una ocasión, cuando ya yo acepto al Señor, empecé a pensar, cuando mi madre se dé cuenta que tengo la enfermedad del SIDA, Señor, yo no me voy a sentir bien, ella se va a sentir muy mal. Le dije al Señor, una petición quiero que me conceda, y es que 2 personas en la tierra no se den cuenta que yo tengo el SIDA hasta que tú manifiestes el milagro y yo le muestre el diagnóstico a ellos de que estoy sanado. Le dije, número 1, mi mamá, y número 2, mi papá. No quiero que nadie le diga que yo tengo el SIDA. Sí, algo que era un poco difícil porque ya la mayoría de familia estaba enterada. Muy difícil. Sin embargo, cuando Dios me sana, yo fui quien le mostré los certificados a los 2 en una habitación y le dije, usted recuerda una ocasión cuando yo estaba muy delgado, que estaba para morir, que usted una vez me dio un dinero para un medicamento, porque le dije que el estómago me dolía mucho. Sí, yo recuerdo, mi hijo. Le dije, era SIDA que tenía, vi los certificados positivos aquí. Gloria a Dios. Mi mamá cayó sobre una cama llorando, fue algo tremendo y le dije, pero aquí está el negativo que dice que no hay SIDA. Alabado Dios. Ahora, ¿cómo Dios me sanó? Fíjate que hay algo importante y es que muchos de nosotros a veces queremos que Dios haga un milagro en nuestra vida, pero Dios se toma su tiempo. Sí, muchas veces nos desesperamos y el Señor, como dice en el Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. ¿Cómo Dios lo sanó? Que yo sé que los televidentes están muy interesados en saber, nos va a contar luego de esta pausa. Amén. Volvemos en breve. De vuelta con el tema, el poder de la oración. Y bueno, tenemos con nosotros, una vez más, en esta sección, al evangelista Eduardo Méndez, quien fue sanado del SIDA. Él, pues, ha querido compartir con nosotros su testimonio. Eduardo, después de todo este proceso que aún seguía con SIDA, le estaba sirviendo al Señor, el Señor le da la orden de que ore por los enfermos, muchos eran sanados, pero Eduardo no recibía sanidad. ¿Cómo ocurre este poderoso milagro de nuestro Señor Jesucristo en su vida? Para el año 96, a principio, ya habían transcurrido 2 años y unos 8 meses. El Señor, pues cuando Él me dice que ya me iba a sanar, que había llegado la hora, pues yo llamo a mi pastor, el pastor pues procede a llevarme a un laboratorio para confirmar esto. Cuando me lleva a ese laboratorio, resulta que cuando me van a entregar el certificado, me dice la bioanalista que no habían reactivo. Luego vuelvo otra vez, me dice no han llegado los reactivos. Le pregunté al Señor, Señor, he venido 4 veces y me dice que no han llegado los reactivos. Le pregunto, ¿por qué no me entregan los reactivos? ¿Qué está pasando? El Señor me dice, no es que no han llegado los reactivos, es que el examen número 5 está positivo. A mí me hicieron 5 exámenes positivos con el SIDA. Entonces le pregunto, Señor, pero tú me dijiste que tú me sanaste. Entonces él me dijo, yo te dije que te iba a sanar. Ahora yo quiero que tú vayas y te hagas el examen próximo, que el próximo examen, entonces yo te lo voy a entregar negativo. Okay. Ahora, cuando ese examen número 5 cayó en la mano de mi pastor. Recuerdo que un martes en la noche, el pastor me llama y me dice, Eduardo, el examen que te hicimos en la clínica está positivo. Yo dije, pastor, yo lo sabía. Entonces el pastor me dijo, mira, me escribió en el mismo certificado, me dijo, mira, mañana yo quiero que tú vayas a tal hospital, que hay una doctora que te va a estar esperando a las 8:20, yo te hice una entrevista, ella te va a dar una orientación para que tú tengas una mejor alimentación, para que tú lleves una mejor vida. Ella te va a dar un asesoramiento. O sea, cuando el pastor me entregó el certificado positivo original, yo me fui a la casa con ese examen número 5
Y cuando yo me voy a la casa, estando ya en una habitación que había conseguido en esos días, cuando estoy en aquel lugar, estoy compartiendo habitación con un amigo, yo siento que una presencia poderosa empieza a moverse en la habitación. Yo no estaba adorando al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Alabado Dios. Y cuando la presencia del Señor, mira, las personas que son cristianos y que han tenido experiencia con Dios saben de lo que estoy hablando. Cuando esa unción, esa presencia poderosa de Dios entró a aquella habitación, Amén. yo sentía algo sobrenatural. Y yo escucho la voz de Dios que me llama por mi nombre y me dice, Eduardo, quiero que a las 5 de la mañana te levante y vaya a Radio Revelación. Mi siervo Soto Medina y Cecilio de Jesús van a orar por ti y yo voy a terminar la obra. Amén. Tenía una pasolita en ese entonces con un amigo y le dije, quiero que a las 5 de la mañana, por favor, vayamos a Radio Revelación. Tomé el examen número 5, llegué a Radio Revelación, allá me recibió Cecilio de Jesús. Soto Medina empezó a orar por el auricular del teléfono. Cuando oraron, yo me caí sobre un mueble. Cuando me puse sobre mis pies, yo respiré profundo. Porque antes, ya para esa etapa, el vientre se me crecía. Okay. Los brazos se pusieron muy delgados. Tomaba algunas pastillas para la fiebre, unas pastillas llamadas cloranfenicol para la fiebre, una infección muy fuerte. Entonces me puse muy pálido, muy delgado, cenizo. Me puse en una condición que los hermanos me decían, tú te ves raro. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo no podía decir que tenía SIDA, no tenía fuerza para decirlo. Sí, porque se iba a sentir todavía más rechazado por la sociedad. Y que la enfermedad del SIDA es una enfermedad despectiva, una enfermedad que bueno, ahora la cosa está diferente, que tú compartes con una persona que tiene VIH, pero antes, cuando en los primeros años salió, usted se juntaba con alguien y quería que usted se iba a infectar con saludarlo. A contagiar, exactamente. Entonces, cuando el Señor, al otro día, pues, oran por mí, yo me puse sobre mis pies, yo respiré profundo. Yo caminaba una cuadra y tenía que detenerme porque mis pulmones ya no servían. Okay. Ya no respiraba con facilidad. La enfermedad había ido avanzando. Sí, claro, claro. Estaba en una condición ya que, no me quedaba muchos días para vivir. Pero a todo esto, Eduardo no perdía la fe, seguía predicando la palabra, seguía orando por los enfermos. ¿Y luego qué sucedió? Cuando oran por mí, ese mismo día yo dije, como el pastor me mandó al hospital para que yo pues hablara con la doctora, cogí para allá. Pero sabe algo importante, es que yo no podía comer bien. Ya para ese entonces yo comía a las 9 de la mañana y eran las 7 y tenía el vientre crecido. Y algo muy importante fue que cuando pasé cerca de una fritura y empecé a ver los plátanos fritos, me entró deseo de comer y me detuve y comí bien y tomé una agüita de esa infunda y me la bebí y arranqué para el hospital. Pues allá la doctora no llegó. En mi mente le pregunto al Señor, Señor, ¿qué hago ahora? Dios habla a mi espíritu y me dice, quiero que vaya y pregunte qué cuesta el examen del VIH. Pregunté, me dijeron la cantidad, voy donde una hermana, le dije, por favor, regálame 70 pesos que me voy a hacer un examen del VIH. Perdón, no le dije de VIH, le dije, me voy a hacer un examen. Exacto. Entonces, pues me hice el examen a 8 días, tengo que buscar los resultados, pero estoy en el altar de la iglesia orando y le pregunto a Dios, Señor, tú me dijiste que me vas a sanar, tengo 5 positivos. Yo quiero que tú me digas cómo viene este examen. Mientras yo oraba al Señor, después de varias horas, adorando al Señor, yo escucho que Dios habla a mi espíritu y me llama por mi nombre. Y me dice, Eduardo, quiero que vaya al hospital y busque los resultados porque el examen que te hiciste está negativo. Salgo corriendo a buscar el examen. Yo tengo prueba, certificado, tengo prueba. El Señor le dijo que el examen estaba negativo. Cuando yo voy allá, pues toco el timbre. Y cuando toco el timbre me sale una persona, me dice, ¿qué desea? Le dije, vine a buscar el resultado que me hice un examen del SIDA. Cuando me muestra el certificado, dice no reactivo. Gloria a Dios. Cuando yo vi que decía no reactivo, en el mismo hospital, entré a una habitación, me paré en la puerta y abrí mi boca y dije, Cristo sana el SIDA. Tenía SIDA y Jesucristo me sanó. Gloria a Dios. Llego a mi iglesia y un amigo y hermano recibe el certificado, me abrazó y me dice, te felicito. Otra persona, líder de la misma iglesia, me dice, hay que hacerte otra confirmatoria. Perfecto.
A unos 2 meses toma la decisión de llevarme a otro laboratorio más sofisticado y aplicar otros aparatos a ver si hay o no hay. Le pregunto al Señor porque quise entrar como una aflicción. Y le digo, Como Señor, cierta duda que quiso sembrar claro, el enemigo precisamente. claro, porque venía la duda de que, y ahora te aplican otros aparatos, y eso, imagínate, 5 positivos y ahora. Y que vaya y salga positivo ahora. Y estoy orando, Santiago, estoy orando al Señor. Digo, Señor, me van a llevar a otro laboratorio. ¿Qué tú dices? Recuerdo que mientras yo oraba al Señor, el Señor me dijo, yo te dije que te sané. Y te dije que en tu cuerpo no hay ni la huella de que había SIDA. Lo que yo hago, lo hago bien hecho. Perfecto. Te pueden llevar donde te lleven. Me puse sobre mis pies, hablé con la persona para que me llevara al segundo laboratorio y a 8 días mi ex pastor recibe el certificado en la mano y me dice, Eduardo, el segundo examen está negativo. Gloria a Dios. Pero en la condición que yo estaba no es como estoy ahora. Yo estaba que el que me veía por la calle decía, ese o tiene SIDA o tiene una enfermedad, los pulmones crónica, estaba como con 100 libras, estaba deshidratado. Pues cuando el Señor pues me entrega ese segundo certificado, a 10 días el Señor me dice, quiero ahora que vaya donde vive tu madre al campo. Me fui al campo y a 1 mes y 15 días Dios me aumentó 50 libras por encima de la que tenía. Dios me aumentaba más de 1 libra todos los días. Ay, Dios mío. Y ya que yo comía lo que se come normal, pero Dios me puso aparato digestivo nuevo porque Dios me dijo, te puse todos los órganos nuevos. Todo nuevo para que predique mi palabra por el mundo. Amén. Gloria Bendito a Dios. sea el nombre del Señor Y entonces, Jesús. después que Eduardo recibe este milagro, en ese tiempo estaba soltero. Me dijo que se casó y que tuvo sus hijos. Explíqueme cómo fue esto. A raíz de que Dios me sana, Dios empieza a llevarme a diversas iglesias a predicar y a testificar, a dar por gracia lo que Dios me había dado. A ministrarle fe a la persona y a decirle cómo recibir un milagro. Entonces, recuerdo que un día le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me des mi esposa. Yo no le pedí novia a Dios. Le dije, yo quiero que tú me des mi esposa. La necesito para el ministerio, para que ande conmigo. Fui un día a ministrar el testimonio de una iglesia. Había una joven. Cuando yo regreso a mi casa y estoy acostado, y mientras estoy acostado, el Señor me muestra a una joven y me dice, esa vas a ser tu esposa. Le dije, pero yo vi a esa joven anoche en la iglesia donde yo estaba. Entonces Dios me dijo, esa va a ser tu esposa. Le dije, no, así no, Señor. Tú vas a tener que decirle a ella que yo voy a ser su esposo. Recuérdate que yo tenía SIDA. Para ella creer esto, tú tienes que tratar con ella. ¿Ella sabía que Claro, tenía SIDA? claro, ella escuchó el testimonio. Ay, Dios mío. Entonces empecé a orar a Dios. Le dije, Señor, hasta que tú no le digas a ella que yo soy su esposo, pues yo no la voy a llamar. Entonces empecé a orar, a 7 días orando al Señor, porque Dios todavía habla. Así es. Todavía Dios se revela. Yo no sé si usted tiene fe, pero si usted tiene fe, verá la gloria del Señor. Empecé a orar al Señor y a 7 días Dios me dice, ve donde ella está porque ella te está esperando. Yo le dije a ella que tú vas a ser su esposo. La llamé por teléfono y le dije, tengo un mensaje para usted, joven. Ella me dijo, ven para que me lo dé aquí. Cuando yo me junté con ella, cuando yo me junté con ella, tú sabes que es normal, cuando ya Dios te cambia el corazón, Sí. me senté un poco nervioso Sí. y empezamos a interactuar y de repente le dije, mira, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Pero yo me asombré cuando ella me dijo, ya Dios me dijo a mí que tú vas a ser mi esposo. Dije, espérate, ¿cómo Dios te lo dijo a ti? Me dice, mira, cuando tú fuiste a mi iglesia y empezaste a testificar y mostrarte los certificados por los diferentes hermanos, yo no vi los certificados, pero yo sentí un peso en el corazón y algo me dijo, a mí en mi corazón me dijo, ese es tu esposo. Pero yo, Así es que Dios trabaja. ella me dijo, pero yo dije, Señor, ¿y será verdad? Entonces empezó a orar. Le dijo, Dios, si ese es mi esposo, quiero que en tanto día lo traiga aquí donde yo estoy y él me lo diga. O sea que el Señor estuvo obrando del lado de ella Amén. y también del lado suyo. Claro. Luego se casaron Nos casamos. y vienen los niños. Después Entonces, de- le hacen los exámenes a los niños también. Claro, después de que nosotros nos casamos, entonces mi esposa queda embarazada a un tiempo y vamos a buscar entonces los exámenes de embarazo. Cuando a las mujeres hacen diferentes exámenes de embarazo, el primero yo estoy mirando y de repente yo observo que dice el resultado del SIDA, no hay SIDA. Leyéndolo, el resultado del SIDA,
yo escucho la voz de Dios que me dice, lo que yo hago, lo hago bien hecho. Amén. Bueno, pues me quedé normal. El segundo niño viene, mi esposa entonces, pues se hace todos los exámenes, segundo examen negativo del SIDA. Tercer examen, tenemos 3 niñas, 2 niñas y un varón. Tercer examen, negativo. Entonces, uno de esos niños que tengo, la mayor, cuando tenía 5 años de edad, que hoy tiene 10 años, que me gustaría que le dé un close-up por ahí ahorita, Sí. Ella la operé de adenoide y fue sometida a un examen del VIH también. Entonces, pues, ninguno de ellos con VIH, ni VIH yo, ni VIH mi esposa, ni VIH mis hijos. La obra completa. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es maravilloso. Aleluya. Fiel. Los aplausos son Fiel, del Señor. Fiel, amén. Gloria a Dios. Amén. Pues yo sé que el Señor ha ido haciendo muchísimos milagros a través de el evangelista Eduardo Méndez, y hay muchas vidas que están con nosotros en el día de hoy, quizás enfermo del SIDA o de tuberculosis, de cáncer, de cualquier enfermedad. En breve el evangelista va a estar orando por ti, porque yo sé que el Señor hoy ha de hacer un milagro poderoso en tu vida. Simplemente tienes que creerlo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos acá en el programa y quiero compartir unas palabras de bendición para esos amigos que me están escuchando, esos hermanos que han estado presentando diversos problemas, sea de salud, emocional, psicológico. Hay una palabra de bendición para ti. Quiero que tú anotes. Lo primero es que para recibir un milagro, la persona tiene que tener fe. La fe básica. El mismo Señor habló y dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto quiere decir que si yo no tengo fe, aunque yo ore, yo no voy a recibir un milagro. En una ocasión Jesús reprendió a los discípulos por su falta de fe, porque es básica la fe para poder recibir un milagro. Lo segundo es que la persona tiene que orar. La oración te va a dar fortaleza para que tú puedas esperar hasta que venga el milagro. Si tú tienes fe, pero no ora, entonces no va a poder esperar, porque Dios dice, por ejemplo, Dios te da una promesa de que te vas a sanar. En el caso mío, Dios me da una promesa y me dice, te voy a sanar, pero yo tuve que someterme a un proceso de oración para poder fortalecerme y esperar hasta que llegue el momento de Dios. Si yo no oro, puedo desesperarme. O sea, el milagro no se va a materializar. Lo tercero es que la persona tiene que tener paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar. El mismo Señor dice que con vuestra paciencia ganaremos vuestras almas. Si usted tiene estos 3 elementos, primero fe, segundo orar, tercero paciencia, usted puede recibir un milagro. Claro que lo más importante no es el milagro, sino la salvación. Lo primero que yo hice cuando me dan el diagnóstico después de que recibo el llamado de Dios, es que yo acepto al Señor. Cuando usted acepta al Señor, usted recibe el Espíritu Santo en su corazón. Ese Espíritu Santo te va a llevar a Dios. Ese Espíritu Santo te va a enseñar a orar. Te va a dar la fortaleza para tú poder orar y para poder esperar en su promesa. Entonces, otro punto muy importante, la obediencia. El Señor en medio de este problema, Él me mandaba a hacer un trabajo, a hacer una obra. Y yo obedecía al Señor. Él me decía ver a los hospitales y yo iba. O sea, el éxito del creyente está en la obediencia. Usted puede orar mucho, usted puede tener mucha fe, pero si no es obediente a su palabra, usted no va a recibir el milagro del Señor. Es básico la obediencia. Entonces, estas cosas cuando usted logra juntarlas, entonces Dios desarrollará en usted un hombre de fe, una mujer de fe. Yo sé que muchas personas me están escuchando, que quizás dirán, ¿y será verdad esto? Recuerdo que un día una persona que con la enfermedad del VIH le daba mi testimonio, ella me decía, usted me está testificando, pero no entiendo cómo fue.
Permítame decirle que ni yo entiendo, pero le creí a Dios. No siempre entenderemos a Dios. Dios no llama a los hombres para que lo entiendan. Dios llama a los hombres para que lo obedezcan. Dios llama a los hombres para que le crean. Él dice que cuando creemos veremos su gloria. Y yo te llamo a que usted pueda acercarse a Dios. Primeramente, quiero orar para que usted acepte al Señor. Y luego, después de orar para que acepte al Señor, quiero orar para que usted reciba un milagro de Dios. Yo quiero que por favor usted diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón. Perdona mi pecado. Sálvame. Ayúdame a serte fiel mientras viva en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, yo le invito a que usted vaya a una iglesia donde adoren al Señor, donde le enseñen la palabra, donde usted pueda doctrinarse para que pueda crecer en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo sé que usted quiere que Dios le sane. Acérquese a la pantalla y toque la pantalla. Vamos a orar por usted. Tenga fe. No importa que el médico le haya dicho a usted que a usted le quedan 15 días de vida. Si usted cree, los 15 días de vida pueden ser multiplicados en muchos años de vida. Los médicos me dijeron que en 2 meses yo moría. Vamos a tener 17 años por la gracia del Señor que le servimos al Señor. Y vamos a tener 14 años sanados del SIDA. Y después de ser sanado, Dios me dio una familia. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar para que usted reciba un milagro. Acérquese y toque la pantalla. Voy a declarar una palabra de fe sobre usted. Y Dios hará un milagro si usted lo cree. Padre, en el nombre de Jesús, mira a las personas que en esta hora se acercan creyendo a ti, a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira los que tienen el VIH positivo, los que tienen cáncer, los que tienen problemas, Dios mío, cardiovascular, los que tienen problemas renal, no importa la enfermedad, los paralíticos, los ciegos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora yo declaro unas palabras de milagro sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo la enfermedad. En el nombre de Jesús, y declaro un milagro sobre ti. Recibe milagro en esta hora. Recibe milagro en esta hora. En el nombre de Jesús, por la llaga de Jesucristo, te declaro sanado en esta hora. Por la llaga de Jesucristo, eres sanado ahora. En el nombre de Jesús, está hecho. Créelo. Créelo. En el nombre de Jesús, está hecho. Sí, Señor. Amén. Un dato muy importante. Cuando Dios me sana, yo me toco el vientre. Aleluya. Y cuando me toco el vientre, yo mismo decía, estoy sano. El enemigo quería poner algunos síntomas, pero yo le decía al enemigo, estoy sanado. Yo quiero decir a usted en esta hora, después de la oración, aunque usted sienta un síntoma negativo, hable la palabra sobre usted mismo y diga, Dios, tú me sanaste. Dios, tú me sanaste. Y Dios hará que esa palabra se materialice en su cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted quiere comunicarse conmigo para conocer testimonio, puede marcar al número 829-922-3216. A través del teléfono puede tener contacto conmigo, podemos seguir orando por usted. Y si quiere que el testimonio vaya a su iglesia, llámeme. Quiero escuchar su testimonio. Dios te sanó. La gloria y los aplausos son de Él. Hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.